Bueno, veamos algunas cosas que tienen que ver con la educación ambiental. Y lo que nos interesa es ver el ambiente como el cruce entre ciencias naturales y ciencias sociales. Porque el ambiente es antes que nada una faceta de la cultura. Los pueblos construyen su ambiente de acuerdo con una trama de pautas culturales y de intereses, y el ambiente no se comprende si no lo pensamos como una construcción social. Nos interesa vincularlo, como cualquier cuestión social, con su propia historia. Entonces, cuando entramos a la historia, tenemos que hacer un reconocimiento al primer historiador argentino que en la década de 1980 aceptó que la historia ambiental que empezábamos a hacer era un campo de conocimiento básico, mientras para los otros historiadores era un tema absolutamente nuevo. Entonces, reconocimiento a Félix Luna, el primero que se dio cuenta, el primero que sin ser ambientalista se dio cuenta de que esto era un campo de conocimiento importante. Nosotros estamos exponiendo un modelo de ciencia que presenta un mundo que está partido en pedazos y que es incomprensible. Un mundo donde del tema, montones de temas específicos, muy especializados, que están separados por 5 minutos de recreo. E institucionalmente no hay ningún vínculo entre ellos, salvo el que hagamos los docentes por nuestra cuenta, y en algunos establecimientos nos apoyan las instituciones y en otros les preocupa mucho que lo hagamos. Sabemos que la articulación de muchas ciencias distintas necesita un hilo conductor que organice estas aproximaciones al mundo, y la historia es lo que nos hace humanos, y por eso nos interesa trabajar con la historia ecológica o historia ambiental como herramienta para articular los diferentes saberes originados en distintas disciplinas. Esto analiza la coevolución naturaleza-sociedad y es una forma de comprender los procesos ambientales y compartirlos con nuestros alumnos. Y cuando estábamos intentando vincular, y a veces lo lográbamos, vincular ciencias naturales y ciencias sociales, nos dimos cuenta que el arte y la ciencia son facetas de la experiencia humana y que tenemos que trabajarlos en forma integrada. Entonces ya era difícil hablar de ciencias naturales y ciencias sociales, y tenemos que incluir al arte como mediador entre las ciencias, justamente cuando aceptamos que en los seres humanos no todo es racionalidad. ¿Cómo llegamos a la manera que entendemos ahora el ambiente? Por un lado, partimos a principios del siglo XX, partimos de un optimismo con respecto a la ciencia. Nuestra cultura idealizó la ciencia y la tecnología de una manera casi religiosa, que se mantiene todavía en la manera de publicitar experiencias interplanetarias o tecnologías sofisticadas, informáticas sofisticadas. Esto que está en la Academia de Ciencias en Francia, estuvo en la Sorbona, muestra el modo en que una ciencia masculina va desnudando la naturaleza y mostrando sus secretos. Y es el símbolo de la ciencia de principios del siglo XX y fines del XIX. Aquí, el avance de la civilización, la conquista de la energía, por parte de un artista mexicano, uno de los grandes muralistas mexicanos, José Chávez Morado, reproducido o que influye directamente con otro diseño, pero que influye nuevamente aquí en un artista argentino, Lino N. Spilimbergo, donde plantea el dominio de las fuerzas naturales por parte del hombre. Fíjense, hombre en el sentido literal, todas las figuras son masculinas,
que dominan las fuerzas naturales. La noción de dominio está ligada a la noción de ciencia. Solo que empiezan a cruzarse más cosas. A mediados del siglo XX cambia la manera de ver la ciencia. Y lo que nos cambia la manera de ver la ciencia es la bomba atómica. Hasta la mitad del siglo XX seguíamos con la idea de Darwin de que el progreso era inevitable, que el progreso era deseable, y que por supuesto, si alguna población indígena o algo así se iba a extinguir, bueno, es el avance de la ciencia, igual que se extinguieron los dinosaurios, se pueden extinguir los mapuches, es una cuestión del progreso. A mediados del siglo Esta mirada no ha terminado para nada, Antonio. Bueno, espero que al menos en el ámbito académico sí. Pero está claro, las cosas que están pasando en Chile ahora sugieren que en otros ámbitos se mantiene. Ahora, en ese momento, la destrucción que provoca la ciencia, por eso hablábamos al principio de que el ambiente aparece cuando la ciencia provoca desastres. Bueno, esto es ciencia. Ciencia rigurosa, exacta, ciencia admirable desde el punto de vista de la ciencia que teníamos. Ahora es deseable esto. Lo queremos. Aliviamos esa imagen con una de Hiroshima hoy y nos planteamos que no todo, a partir de Hiroshima nos dimos cuenta de que no todo lo posible es deseable, sino que hay que ponerle un marco ético a la ciencia. Y que tampoco hay que confiar demasiado en los especialistas, y esto lo aprendimos con la represa de Asuán sobre el río Nilo, que pone en crisis el rol de la ciencia en distintos proyectos de desarrollo. Y si hubieran sido unos inútiles de cuarta, hubiera sido un problema menor. El tema es que fueron los mejores especialistas del mundo los que provocaron un desastre ecológico al construir la represa de Asuán. Veamos qué pasó. Esto es el Nilo. El Nilo hace que Egipto, la parte habitable de Egipto, sea una delgadísima línea verde y el resto es el Sahara. Esta es la represa de Asuán, construida con los mejores especialistas del mundo en represas de llanura, que eran soviéticos en ese momento. El enorme lago de la represa, con sus barquitos tradicionales. Lo primero que vieron es que en el Alto Nilo lo que había era unos templos de Ramsés en Abu Simbel que iban a quedar inundados, que eran un patrimonio de la humanidad, una maravilla arqueológica y arquitectónica, y hubo un operativo internacional que financió la reconstrucción de este monumento. Lo partieron en pedazos, lo serrucharon, lo llevaron más arriba, reconstruyeron el monumento más arriba con una bóveda de cemento en vez de la roca natural, un cemento que simuló la roca natural. Este es el monumento nuevo, reconstruido, y cuidaron tanto la orientación que en el amanecer de los solsticios el sol no solo entra en la cueva, sino que el sol ilumina a los dioses, salvo al que vemos descabezado, que es el dios del infierno, que debe estar en la oscuridad eternamente. Es decir, un operativo de maravilla que escondió que se había atendido más al patrimonio cultural que al patrimonio natural. ¿Por qué? Veamos ustedes el valle de inundación del Nilo. Recordemos que el Nilo fue llamado por Heródoto en la antigüedad, Egipto fue llamado regalo del Nilo por Heródoto en la antigüedad, porque los desbordes del Nilo fertilizaban las márgenes al retirarse
la inundación anual, que daba suficientes sedimentos para fertilizar y era la base de la agricultura egipcia. Hasta que le ponemos una pared al río, la pared de la represa. El sedimento se queda aguas arriba, no hay limo, no hay barro, la erosión va haciendo que el Sahara avance sobre los campos de cultivo. Los sedimentos, después de pasar por el Nilo, llegaban al Mediterráneo y eran la base de una cadena trófica. Y vean ustedes de cuántas disciplinas diferentes estamos hablando. Era la base de una cadena trófica que terminaba en los grandes atunes del Mediterráneo, que iban a comer el resultado de los microorganismos que estaban alimentándose ahí, y que de ahí iban los caracolitos, los peces chicos, los peces medianos, los peces grandes, etc. Bueno, todo esto se derrumba cuando los sedimentos no llegan al Mediterráneo, y se derrumba de este modo la pesca en Alejandría. Pero tampoco se atendió a la salud humana. Y vamos a hacer una represa a miles de kilómetros del mar, que llamamos ingenieros que sepan hacer represas, geólogos, etc. ¿A quién se le ocurre llamar médicos? Sucede que la represa de Asuán, como cualquier represa, cambia la velocidad de las aguas. De un río, el Nilo tiene aguas rápidas, tenemos un tramo, el tramo del embalse, donde pasamos a tener aguas lentas. En aguas lentas prolifera un caracol llamado Bionfalaria. Este caracol es el huésped intermediario de una parasitosis que afecta a los humanos y que todavía es incurable. El resultado: reducimos la velocidad de las aguas, explosión demográfica del caracol, enfermamos a miles de personas de una cosa que no sabemos curar. Se lo llama el mal de las represas, justamente por esta explosión demográfica de caracoles que se repitió en un montón de lugares. En este momento en nuestras represas hay un sistema de vigilancia para evitar la proliferación de caracoles o ver si están parasitados o no. Aquí están distintos aspectos de esta parasitosis que, insisto, es todavía incurable. No lo sabíamos, sí que lo sabíamos hace miles de años. Tenemos que hacer esculturas que, más allá de la estética egipcia que nos desconcierta, cuando uno observa las esculturas del faraón Akenatón, nos encontramos con que la hinchazón del vientre y las caderas del faraón tiene una deformación característica de la esquistosomiasis. Es decir, cualquier médico que mirara al pobre Akenatón se iba a dar cuenta que tiene esa deformación característica, que es una panza muy particular, que no es la panza de cerveza de Homero Simpson, sino es otro tipo de panza, está más caída, con otra forma. Inclusive, a medida que uno va viendo cómo va envejeciendo el faraón, la panza se le hace más grande. La evolución va empeorando, va teniendo la evolución de la enfermedad del mismo modo en que cualquier otra persona actual. Y aquí lo tenemos ya con una edad más avanzada y una enfermedad más avanzada. Entonces, vean ustedes cómo tenían todos los datos delante de la vista y no los vieron. ¿Por qué no los vieron? Porque el ingeniero hace esto, y el otro hace las turbinas, el otro lo consulta la geología, el otro hace otra cosa. Pero las ciencias no se articularon. Y la conclusión a la que llegaron los que analizaron el tema, que fue objeto de mucho análisis justamente porque los mejores del mundo hicieron un desastre. La conclusión es que los científicos
eran inocentes, que la culpable era la ciencia. Una ciencia que se dedicó a partir el mundo en pedazos. Había que integrarla. Pero además, hubo otro aspecto en la construcción de la noción de ambiente, nuestra concepción actual de ambiente, que no es solamente recursos naturales. Por eso insisto en todas estas cosas. No es solo recursos naturales. Y aquí tengo que decir que nuestra Constitución Nacional hace trampa porque pone demasiado el acento en los recursos naturales y pone demasiado el acento en identificar ambiente con recursos naturales y se olvida completamente de integrar los derechos humanos. La noción de ecocidio la incorporamos gracias a Rambo. Cuando Rambo estuvo en Vietnam, ¿qué hacía? Fumigar con tóxicos la selva tropical con un objetivo bastante irracional, que era tratar de matar los grandes árboles del trópico con tóxicos, de modo de poder mirar a los enemigos que se encontraban abajo de los árboles. Pensar que un conflicto social se resuelve tecnológicamente fue lo que causó la derrota norteamericana en Vietnam y recientemente en Afganistán, simplemente porque hay cuestiones que no son tecnológicas. El resultado fue que saturaron la selva, los cursos de agua, los campos de arroz, las pesquerías, saturaron el país de sustancias tóxicas. Y con eso no lograron controlarlo, simplemente lograron envenenar a la gente. Al contaminarse todo el agua del país, empezaron a verse los efectos secundarios del tipo de tóxicos que habían arrojado. Se trata de sustancias teratogénicas, es decir, empezaron a nacer chicos con deformidades de nacimiento, y los soldados que habían estado en contacto con estas sustancias empezaron a morir de cáncer. Finalmente el Pentágono prohibió el uso militar de estas sustancias. Ahí hay el nombre de una de ellas, el 2,4,5-tetriclorofenoxiacético, para los que les gustan los nombres químicos. Y lo interesante es, el Pentágono consideraba que una sustancia que matara a los propios soldados, tanto como al enemigo, no servía como arma de guerra. Lo prohibieron como arma de guerra, y entonces la Dow Chemical tuvo un golpe de audacia y lo empezó a vender como agroquímico, un producto para limpieza de campos para el cultivo. Obviamente la prohibieron el mismo día o algo así en Estados Unidos, pero siguieron fabricándola para vender en el Texas. De este modo se forman visiones del ambiente complementarias que van construyendo nuestros rompecabezas. El ambiente como ética a partir de Hiroshima, el ambiente como revisión crítica de la ciencia a partir de la represa de Asuán, y el ambiente como derecho humano a partir de Vietnam. Y recordemos que además, y esto tiene que ver con nuestra tarea docente, el ambiente es, antes que nada, el encuentro del cuerpo y su entorno. Y aquí hay un ejemplo que, si alguien me dice que a los adolescentes no les importa nada, sería bueno comenzar a darles este ejemplo, que tiene que ver con la contaminación electromagnética. Estamos saturados de ondas electromagnéticas y esas ondas electromagnéticas afectan a nuestro organismo, afectan a la madre y el feto en caso de mujeres embarazadas, que no deberían usar el teléfono celular, salvo para llamar a la partera si no encuentran teléfono fijo o si no lo puede usar otro. Los chicos no deberían usar celular. Y por supuesto,
A los varones nos pasa esto. Nos pasa esto. A los espermatozoides no les gustan las radiaciones electromagnéticas. Simplemente se mueren. Y uno de los grandes problemas que están teniendo los médicos que trabajan en reproducción humana es el aumento creciente, rapidísimo, de esterilidad masculina. Y además de los muchísimos químicos que comemos y respiramos, la esterilidad masculina está fuertemente sesgada en este momento por el uso de teléfonos celulares y obviamente la localización de un celular al lado de los genitales. Entonces, recordemos que no es una herramienta para chicos, no es algo para jugar un celular, es una herramienta de trabajo para adultos que debe ser manejada con los cuidados necesarios por las radiaciones electromagnéticas, que no solo afectan obviamente la reproducción, como vemos. Entonces, presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, es el que popularizó esta definición de ambiente, diciendo que en la nave espacial Tierra somos todos responsables y que todos nos contaminamos unos a otros. Es cierto, estamos todos en la nave espacial Tierra, solo que algunos viajan en una cabina de lujo y otros viajan en la Sentina, en medio de toda la porquería que cae de las maquinarias. Porque sería bueno tener en cuenta al ambiente como una de las formas de la injusticia social. Veamos un detalle. Cómo se fabrican los ladrillos en muchos lugares del mundo. En Bangladesh, los niños trabajan en hornos de ladrillos. En Pakistán, los niños trabajan en hornos de ladrillos. En Tucumán, los niños trabajan en hornos de ladrillos en una actividad calificada por la OIT y las organizaciones internacionales del Sistema de Naciones Unidas, calificada como esclavitud infantil, porque eso son someterlos a esfuerzos, a calor y a respirar gases tóxicos que están fuera de lo que se debe reclamar de un niño. Recordemos que el amasado de ladrillos de barro para después cocinarlos, lo hacían los jesuitas durante la colonia española, lo hacían los jesuitas con caballos. En este momento, en gran parte del país, se hace con niños que parecen más baratos que los caballos. Y son muchas las provincias donde, por razones aparentemente sociales, los programas de vivienda de las provincias compran a empresas familiares, artesanales, que hacen ladrillos y que emplean niños en condiciones de esclavitud. Generalmente las autoridades miran para otro lado porque si no trabajan de esto, ¿de qué van a trabajar? Pero además, ¿qué pasa? El ladrillo obviamente se quema con leña. ¿Qué pasa cuando no hay leña? Aquí tenemos en Tucumán un ejemplo de lo que pasa cuando no hay leña. Se quema con neumáticos. Al calor, los esfuerzos, etcétera, se agrega la respiración de los neumáticos quemados, los niños ahí. Entonces, esto es una cuestión social. En todas las sociedades, los más contaminados son los más pobres. Por eso digo, la cuestión ambiental está ligada fundamentalmente a la injusticia. Por ejemplo, cuando se habla de basuras, etcétera, etcétera, y se dicen, pon esto en esta bolsita y aquello en la otra bolsita, bueno, tengamos en cuenta que esto no nos debe, separar la basura en la casa no nos debe esconder que los más pobres
viven o trabajan o las dos cosas, entre los residuos. Y que esto viene desde hace mucho, desde que las lagunas pampeanas que estaban en el entorno de la ciudad, de los humedales pampeanos, se fueron rellenando con basuras que llevaban los humanos. Entonces, esta foto es contemporánea a la construcción del Teatro Colón y nos marca la parte que la ciudad lujosa, que la ciudad afrancesada de principios del siglo XX no quiso mirar. Y estos son dibujos de la gente que vivía de la basura a principios del siglo XX. Estos dibujos tienen más o menos un siglo. Los niños jugando, llevando un perrito con un carro. Bueno, esta es la situación del ambiente de los sectores populares un siglo atrás. Y esta es la gente que trabajó cuando se reemplazó esos basurales a cielo abierto, se reemplazó por usinas donde también trabajaban personas. Fíjense ustedes las botas de seguridad, los guantes de seguridad, la mascarilla de seguridad que tiene el operario, ninguna. Cero protección. Estar ahí en las usinas de incineración de residuos. Esto es un conflicto social y hay que verlo ahí. Los niños jugando entre la basura, los niños abriendo la basura y llevándose lo que puede ser útil. El lugar aquí que van a compartir con las gaviotas, por supuesto, en montañas que no son producto de la geología, sino de lo peor de la cultura de úselo y tírelo en cualquier lado y de cualquier manera. Lo mismo nos pasa con cada fenómeno ambiental o con cada uno de los mal llamados desastres naturales. Nos vamos, por ejemplo, al Caribe. Este es el huracán Mitch en Honduras. ¿Qué es lo que se llevó? Se llevó las viviendas pobres. ¿Qué otra cosa se pudo haber llevado el huracán? Aquí están también otras fotos de viviendas pobres arrasadas por el mismo huracán. O tenemos el caso emblemático del huracán Katrina en Nueva Orleans en 2005, donde las principales víctimas fueron los negros y los pobres. Entonces, ¿podemos considerar como un fenómeno natural un desastre que afecta especialmente a los negros y a los pobres? Los pobres se asientan en las zonas de mayor riesgo geológico. En Buenos Aires los pobres bajan hacia los valles de inundación de ríos y arroyos. En Río de Janeiro, Caracas, Bogotá, los pobres suben hacia las laderas de los cerros donde hay aluviones. Aquí hay una avalancha en Colombia. ¿Dónde? Por supuesto. ¿A quién se lleva la avalancha? Y tenemos que dar sin duda el ejemplo de la contaminación del riachuelo, esa infame mancha sobre el río de la Plata, mancha que no ha habido ningún intento serio de evitar, que además de plantearnos la irracionalidad de usar el mismo río el Plata como tanque de agua y como inodoro, nos plantea el riesgo de la gente que está ahí cerca. El arroyo Sarandí desembocando en el Plata, el cuadro de Pío Colivadino en 1916, que nos muestra las márgenes del riachuelo relativamente libres, porque es la zona máxima de inundación. Los reflejos del agua donde Quinquela nos muestra que este agua está contaminada. Fíjense el aspecto espeso que tiene el agua, donde se percibe el aceite, el detalle con el que nos muestra que esto es tanta agua como aceite. ¿Y qué pasa con la gente?
Este era el camino de Sirga del Riachuelo, donde prácticamente lo único que se hizo de importancia fue reubicar a esta población. La gente que vivía allí, en el borde del riachuelo, en estas condiciones. Y por supuesto los vecinos reclaman. Y esto también es parte de nuestra concepción de ambiente. Si el ambiente es un conflicto, y el ambiente es un conflicto social y además un conflicto ético, nosotros tampoco podemos ser neutrales en un conflicto de índole ética. No somos neutrales con respecto a la bomba atómica. Estamos definitivamente en contra, no queremos armas nucleares. Más allá de otros puntos de vista políticos que tengamos, bueno, tampoco estamos de acuerdo con la contaminación. Y en esto importa mucho este vínculo entre ciencias naturales y ciencias sociales. Las ciencias naturales nos pueden explicar qué es lo que pasa con los pobres seres vivos del riachuelo cuando nuestra sociedad acepta que alguien llene el curso de agua de tóxicos. Pero solamente las ciencias sociales nos pueden explicar qué pasa con una sociedad que admite que ese tipo de contaminación. Y esto nos lleva a pensar en términos de futuro, a pensar en términos de sustentabilidad. La sustentabilidad es antes que nada una relación. El ambiente es una realidad relacional y en este caso es nuestra relación con gente o que todavía no está en el mercado laboral o que todavía no está actuando o que todavía no son ni siquiera alumnos nuestros o que todavía no han nacido. La sustentabilidad es nuestro vínculo con las generaciones futuras. Muchas gracias a todos. Antonio, muchísimas gracias. Impresionante. Qué bueno que te gustó. Impresionante. Bueno, creo que por ahí está el mundo. Yo te cuento, yo soy Estela, docente de la casa de este instituto, formadora y trabajo en algunos lugares de educación. Me dejaste sin aliento, Antonio. Bueno, caramba. Me dejaste muy interpelada. Ya me interpelaba el nombre del encuentro, fuertemente, por eso me pareció de alto impacto educativo, y como lo planteaste, me dejó realmente interpelada. Y habida cuenta que como educador me tiene un fuerte compromiso con algunas cuestiones, ¿no? Y con algunos irrenunciables. Como por ejemplo en esto, en educar para la ambientabilidad o para educar para la sustentabilidad. Pero para eso primero hay que conocer, y me parece que esta forma en que nos presentaste el tema, de alto impacto, fuerte, es una forma, ¿no? A mí me impactó. Y me quedé pensando cómo podemos vincular esto que nos traes, Antonio, con lo que está pasando este año, que tiene que ver, yo me lo anoté, con la promulgación de la Ley Integral de Educación Ambiental. ¿Pensás que va a colaborar en esto? Mira, a mí la ley me gusta mucho. Es decir, si me preguntan, ¿la habrías votado? Sí, la habría votado. ¿Le cambiarías algo? No sé si le cambiaría algo, pero que me gusta, me gusta. Tiene una visión muy parecida a la nuestra. Lo que me preocupa es el funcionamiento de la legislación, especialmente de la legislación ambiental en nuestro país. Es decir, también estoy de acuerdo con la ley de bosques y ya vimos que no impidió que se quemaran cientos de miles de hectáreas de bosques en forma deliberada, como en acciones criminales, y no hubo nada, literalmente nada que se hiciera para impedirlo. Y si mirás el presupuesto proyectado
para el año próximo, el 2022, el presupuesto argentino se destina para financiar el cuidado de los bosques, se destina el 3% de la cifra que fija la ley de bosques. El 97% restante nos falta, no está presupuestado. Ahora, si uno ve estas cosas, dice, me encanta la ley de bosques, pero pasar de la ley donde se sacan la foto y se olvidan. Y lo mismo pasó con la ley de glaciares. Es decir, se sacan la foto y después se hace minería sobre glaciares. Y parece que nadie se enteró que están haciendo minería sobre glaciares. Y cuando uno levanta un poco la cortina y mira detrás, te da cuenta que en el Congreso Nacional hubo un acuerdo entre legisladores de provincias mineras cordilleranas y legisladores de provincias con bosques para llegar a un acuerdo de proteger a las mineras y a las madereras, o las mineras y a los deforestadores sojeros. Entonces, esto está ahí. Si uno no admite, no acepta que allí hay un conflicto, y si uno acepta que hay un conflicto en el cual uno tiene que tomar partido, que no lo puede estudiar asépticamente, porque no son electrones en nuestra vida, entonces esto es lo que necesitamos incorporar a nuestro trabajo docente. Ahí está la dimensión social que vos nos traías, ¿no? Claro, que no es solo la dimensión del estudio de la sociedad. O sea, no son electrones, otra vez. Claro. Del ejercicio de la vida social, que tiene que ver con la ciudadanía. Por ahí también. Y fíjate una cosa, Estela, que un trabajo práctico muy sencillo, que lo mencioné en unas pocas decenas de conferencias, y no sé, hasta ahora nadie me mandó un mail diciéndome, Antonio, lo hice y me dio este resultado. Trabajo práctico, curso tal, recorran la ciudad y hagan un informe sobre los problemas ambientales que ven. Hacemos un informe de los problemas ambientales que ven. ¿Qué se hace con eso? ¿Se pone en el estante, se califica y se tira? ¿O se hace un trabajo conjunto del curso entero, se mete por mesa de entradas en la municipalidad y dice, señor intendente municipal, los alumnos de cuarto, tercera, etcétera, hemos visto estos problemas en la ciudad, queríamos conocer su opinión, señor intendente municipal? Por supuesto, en algunas instituciones educativas te echan, en otras se infartan, y en otras dicen que bueno, probemos. Y en otras te voy a contar una experiencia entonces. Dale. Yo trabajé en Morón Sur, el barrio, la escuela de Morón Sur, barrio de la escuela 102, teníamos las vías del ferrocarril y por supuesto al lado de las vías, basural. Claro. Los niños de la escuela primaria habían hecho un proyecto, se manifestaron en el Consejo Deliberante, llegaron a sentarse en el Consejo Deliberante y llevaron el problema. Bueno, hasta el Consejo Deliberante llegaron. No llegaron a que el Consejo Deliberante actuara en pos de la limpieza, pero por lo menos llegaron a llevar sus voces. Eso fue un proyecto de la escuela, un poco un acto de ciudadanía. El tema es después qué pasa con la acción política de esto, ¿no? Y bueno, pero fue un acto de ejercicio ciudadano legítimo de una escuela. Así que me parece que para poner en valor algunos actos pedagógicos, que después no lo son tanto, que no mueren en las cuatro paredes de la escuela, ¿no? Que bueno, después prospectivamente veamos qué pasa en el día de mañana, no sé, no lo puedo seguir porque no estoy en la escuela, pero algo que puedo hacer. Y sí, el modelo nuestro educativo es, la escuela es una fortaleza, donde no entra ni sale nada. Ahora, yo pienso, nosotros podemos ver por televisión, un televisor que entra en mi casa, en la tuya, podemos ver candidatos de Ciudad de Buenos Aires diciendo, si me votan yo voy a hacer esto y lo otro.
pero si me votan, no, en cambio a mí voy a hacer algo mejor y vos sos una porquería, no, vos sos un idiota. Bueno, debaten. ¿Qué tal si el año electoral en las escuelas se invitan los candidatos locales? Recording in progress. Yo quiero ser concejal de Pehuajó. Muy bien. Muchachos, queremos partido A, partido B, partido C. Vengan al salón de acto de la escuela. Los alumnos de la escuela quieren saber qué van a hacer con Pehuajó, con 9 de julio, con La Plata, con lo que sea. ¿Para qué querés que te voten como concejal? Y lo hacemos adentro de la escuela con un proyecto institucional. Inclusive podemos alternar, ya que tenemos elecciones cada 2 años. El año de elecciones invitamos los candidatos a la escuela. El año que no hay elecciones hacemos un relevamiento, carta al intendente. Es decir, una adentro y una afuera, una escuela permeable. Que eso es lo que le tiene pánico a un sistema que pensó las escuelas para cerrar la puerta, ¿no? La puerta, la ventana, todo. Y hay una línea que habla de la escuela como ventana de la sociedad y una perspectiva crítica. Creo que vamos con una línea de formación para ese lado. Digamos, la línea de la formación va para ese lado. No sé, acá los compañeros, los que están presentes, que son estudiantes, que son colegas, pero por ahí algo tengo para opinar. Es cierto que, digamos, la letra de la política educativa nos dicen que la escuela tiene que abrir la puerta a la sociedad y tenemos que enseñar para que lo que enseñamos adentro tenga sentido afuera, porque si no, la pérdida de sentido hace que pase todo lo que nos acaba de contar. Porque en definitiva, este ambiente que vos decís que no es un ambiente natural, sino que es un ambiente natural y social, no lo cuidamos porque no generamos un sujeto que después sepa cómo cuidarlo. Y ese sujeto no lo formamos porque no lo formamos en la escuela. Vos imaginate, Antonio, que tenemos un niño que desde los 3 años hasta los 18 es obligatorio que vaya a la escuela. Mirá si no tenemos una oportunidad de tantos años de vida para forjar un sujeto que se comprometa con el cuidado de lo social. No nos estamos perdiendo una oportunidad, ¿eh? Mirá, si estoy pensando en la cantidad de lugares educativos que me echaron por intentar eso, de modo que... ¿En serio? Pero por supuesto. ¿Te echaron? No. Pero más bien. Entonces, digamos que el sistema tiene reaseguros. O sea, hay que buscar las fracturas al sistema. Te dejan pedacitos, pero no en todas partes, y en algún lugar tocas algo que incomoda. Probablemente. Por eso digo, bueno, en algunos lugares se puede. Sí. Se puede y aprovechemos hasta donde dé. En otros lugares claramente no te van a dejar. Pero hay que porque en aquellos municipios que la empresa que controla el basural es del hijo del intendente, ahí va a ser más complicado, etcétera. Bueno, esto que Morón tiene una dirección de políticas ambientales en su momento muy potente, ¿no? Qué sé yo, bueno. No estoy personalizando porque que en un país con miles de municipios, claro, cada realidad es distinta. Bueno. No sé si está el mundo, si la tecnología lo echó del espacio, no sé si está... Vos sabés que yo había relevado un poquito tu historia y vos trajiste este insecticida que bueno, terrible, peligrosísimo, y vos tenés una lucha en contra de ese insecticida en un momento histórico nuestro fuerte, ¿no? En la época de la dictadura, tuviste 2 luchas ahí, fuertes, ¿no? Sí, bueno, fue un juicio que hicimos contra la dictadura para pedir la prohibición de este plaguicida, los 4,5-T, pero bueno, lo logramos. Ahora, lo interesante era que fuimos 3 ciudadanos, Alberto Catán, que era radical, Juan Schroeder, que era peronista, y yo, que era independiente,
Sí, actuamos como una tarea conjunta de política social para tratar de prohibir esto. Y fuimos más respetados durante la dictadura que durante la democracia, porque durante la dictadura, como los tipos de la dictadura no sabían qué se venía, entonces no nos atacaron. Cuando llega la democracia y el Ministerio de Agricultura queda a cargo de los representantes de las empresas, bueno, ahí nos empezaron a apretar mucho más que durante la dictadura, porque ya habían pasado esa etapa de transición de dictadura a democracia. Entonces esto de que no quiero decir que hayamos corrido riesgo de vida ni nada parecido, pero hubo presiones mucho más fuertes en democracia que en dictadura, paradójicamente. ¿Qué paradójico? No. Bueno, ahí había salido que cuando leía un poco de tu biografía, concepto bravo, fuerte, ecología política. Somos sujetos políticos o desde la lectura de la ecología, desde el ambiente, ¿no? Qué interesante. Y cómo nos costó en educación meter el concepto de política sin que resulte tan amenazante. Y es que, digamos, se toma a menudo el pretexto de que alguien habló bien del gobierno actual o mal del gobierno anterior para decir que la educación tiene que ser neutra y no. O sea, hacer publicidad política no es hacer educación, pero borrar el tema del pensamiento político tampoco es hacer educación, es mutilar algo esencial de los seres humanos. Totalmente. Bueno, qué placer. Las compañeras, los compañeros presentes, yo no quiero, porque nos podemos quedar charlando, parece que hasta la noche. No sé si algún compañero o compañera quiera aprovechar el espacio de la charla. Susana, Belén. Tal vez alguien quiera decir algo. Por eso. Hola, ¿quieren decir algo? Susana, encantada con la charla, dice Susi. Belén, Jacqueline, Eliana. Bueno, bien. Bueno, Susana es estudiante de biología, está cursando el tercer año en el 45, está en primer año de geografía. Ah, bueno, bien, Susana, le estás poniendo todo. El mundo no tiene conexión. No sé. Belén dice que está estudiando la licenciatura en biología. Jacqueline Ovejero dice excelente la charla, gracias Jacqueline. Gracias, bueno, espectacular. Bueno, simplemente cerramos la charla y la dejamos abierta para cuando ustedes quieran. Bueno, entonces Antonio, infinitísimas gracias y seguramente nos vamos a volver a encontrar, ojalá que con el cuerpo presente, porque siempre, aparte de la palabra, nos vas a hablar con la gestualidad y con todo lo que uno pone cuando estamos ahí en el encuentro de los cuerpos. Así que sí, de acuerdo, por supuesto. Infinitas gracias. Yo te agradezco este encuentro porque después de tanto tiempo de aislamiento, realmente hablar con colegas, descubrir amigos nuevos es muy bonito. Igualmente yo, muy gratificada y además poner en valor el gran trabajo que hace nuestro compañero Edmundo, que en el instituto es un luchador, es un guerrero de la educación ambiental y de tantas otras luchas, ¿no? Pero esto vos sabés que estamos en el marco de la Semana de la Educación Ambiental, y hubo un montón de acciones, y hubo un montón de obstáculos que pobre la comisión organizadora tuvo que saltear, y aún así estamos acá y nos estamos encontrando y conociendo y gestando probablemente muchísimos nuevos encuentros. Ojalá que alguno antes de fin de año con el cuerpo presente. Y si no, el mundo no termina en diciembre. Seguramente que no, seguramente que no.
Bueno, un millón de gracias, Antonio. Un gran Gracias a vos. Gracias a todos los presentes. Gracias Alumnos a para todos. todos, cariño. Muchas gracias. Chau, chau. Gracias.